bienvenidos a este espacio Escriturama, un espacio cuyo hilo conductor será siempre la literatura, pero que también vamos a tocar las vertientes y todos los, digamos, temas periféricos que circundan a esta pasión que por lo menos nos posee a estas cuatro personas. O este escuetre. Que estamos aquí sentados. Este es Escriturama, yo soy Juan Pablo y me acompañan pues mis amigos. Preséntense. Pedro, mucho gusto, gracias por vernos otra vez. Alfredo, un gustazo estar aquí de nuevo. Marco, un placer y salud. Bueno, habíamos tocado ya el tema en el episodio pasado, el tema relativo a la relación que había entre la literatura y el alcohol, y uno de nuestros ejes fundamentales, por lo menos en ese capítulo, fue la idea del bohemio, que en resumidas cuentas, o por lo menos a las conclusiones a las que más o menos llegamos la vez pasada, fue que era, digamos, dentro de la literatura pues un invento reciente, ¿no? El escritor bohemio, que no era algo que estuviera presente a lo largo de la historia de la literatura universal. Y uno de los temas centrales, no solamente creo yo de la literatura, sino del arte y de la vida del ser humano en general, pues es el amor. Y curiosamente, o por lo menos en estos días, y a propósito del juicio de Amber Heard y Johnny Depp, hay una especie de amor dentro de este conjunto, ¿no? Universal que es el amor. Hay una especie muy particular de amor que es el amor tóxico. Y la literatura, siendo parte fundamental de la naturaleza humana, pues no está, no es ajena al amor tóxico. Y para empezar, ¿ustedes creen que sea algo inherente de los escritores estarse relacionando tóxicamente? A mí me gustaría primero como ahondar un poco sobre ese concepto que está ahora muy en boga, que es lo tóxico, ¿no? Lo dañino, ese agente externo que nos merma la salud, ¿no? Creo que siempre han existido relaciones tormentosas, ¿no? Desde siempre, eso sí es inherente a lo mejor a la historia de la literatura. Pero el concepto tóxico es algo que adquiere más sentido en los últimos años. Sí. O sea, ahí hablamos ya de relaciones tóxicas y relaciones, bueno, que sí tienen que ver con el amor, pero también cualquier tipo de relaciones, ¿no? O sea, incluso relaciones familiares tóxicas, relaciones con la comida, con las empresas, o sea, ¿cuál es como la lectura que tienen de ese nuevo concepto de lo tóxico? O sea, ¿qué consideran que hubo como... ¿Qué ocurrió, pues, en general en las relaciones, de tal suerte que eso de tóxico llegó a permearse para definir las interacciones entre los seres humanos? Yo siento que es un contexto a final de cuentas que siempre ha existido. Más bien ahorita lo que se le puso fue como el adjetivo ya en este grado tóxico. ¿Crees que sea casualidad? O sea, ¿crees que sea como... puede ser tóxico como cualquier otra... no, yo siento dañino, que más bien la parte de las relaciones tóxicas es... ahora sí que poniéndolo en un punto más como... correcto o más sangrón en cuanto al concepto, serían como la parte como codependiente, ¿no? Esta dependencia que se genera en una relación interpersonal, por más al punto, más que el amor, de pronto también las relaciones entre empresas, entre empleados, entre amigos, entre cliente, proveedor, todos estos vicios que vienen, que yo al menos que pienso que son estas relaciones que las personas saben, son conscientes, consideran que se hacen daño juntos, pero al final de cuentas no puedes dejar de tenerlas. Digo, hay desde la relación codependiente puberta hasta ya unos verdaderos casos tipo Chernobyl, que, híjole, esa madre ya radia por 60 años una situación, que creo que ahorita es de los temas que vamos a tocar, en el sentido de que vamos a ver algunos casos, tanto en autores como en obras, que a pesar de ya haber pasado
100 años, 50 años, siguen teniendo todavía esta radiación, este halo tóxico, este halo de veneno en una relación tal cual. Pensaba que, lo mencionaste muy bien hace ratito, Pablo, de los grandes temas de la literatura, pues está la muerte, la guerra y está el amor, ¿no? Pero una de las razones por las que siempre se decanta la literatura por el problema o por el conflictivo es porque está en la misma naturaleza de la literatura el no contar momentos plácidos o no permanecer mucho tiempo dentro de los momentos plácidos. Recordaba una frase de ¿por qué terminan los cuentos para niños con "y vivieron felices para siempre"? Porque no vale la pena contar eso, ¿no? No hay nada interesante en contar años de felicidad, se cuentan los problemas. Entonces creo que el amor, más que el amor que es importante en la literatura, lo que es todavía mucho más importante es el desamor. Y tal vez en el desamor sí podremos tener una vertiente donde está lo desviado, ¿no? Claro. Lo que tiene una forma que es agresiva, que es hostil, que en muchas situaciones pues pueden llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Entre ellos. Yo creo que si existe tóxico en los últimos años, creo que todos nos están refiriendo a un fenómeno, como dice Marco, que ya estaba presente en la naturaleza humana y que tal vez viene de que por primera vez queremos tener una atención a la salud mental, ¿no? O sea, tal vez hace 20 años, 30 años, la generación anterior, yo no recuerdo que la generación anterior estuviera muy preocupada por la salud mental. Fíjate, a propósito de lo que dices, yo sí creo que no es casualidad que el mote tóxico pues esté permeando todo esto y que ahora lo aterricemos en la literatura, ¿no? Creo que son... O sea, se tuvo que recorrer todo un camino de insalubridad, o no sé cómo decirlo, o sea, de falta de higiene mental o qué sé yo, como para que a día de hoy nos haga sentido eso y que a la hora de hablar de una relación tóxica sin necesidad de definirla, creo que allá nos pueden entender más o menos a qué hacemos referencia, ¿no? Sí. A una relación codependiente y demás, a una relación enfermiza, pero creo que es también como algo interesante como para profundizar un poco más. Yo les hablaba hace unas semanas, unos meses a lo mejor, de un libro que pues me dejó pensando mucho, porque creo que está muy aterrizado a la parte contemporánea y a lo mejor no tiene nada o tiene poco que ver con la literatura, pero sí con la filosofía, que es el libro de La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han. Y justo lo que decía sobre la salud mental, bueno, él lo aborda, que dice los problemas que tenemos ahora en el siglo XXI en cuanto a enfermedades no son tanto enfermedades son enfermedades neuronales, o sea, que son precisamente a consecuencia de la salud mental. Por ejemplo, el estrés, el trastorno de déficit de atención, la hiperactividad, la depresión, todo eso son cosas que cobran mayor sentido en estos días, porque también el mundo está siguiendo como una dirección en donde todo el tiempo se nos exige ser productivos en los términos que reconoce la sociedad como alguien productivo, ¿no? Y eso a lo mejor, no sé, yo no sé si me logro explicar a qué viene a cuento con esto de relaciones tóxicas, porque creo que tiene que ver, o sea, el tener una sociedad que todo el tiempo te está exigiendo ser productivo, que te exige tiempo para conseguir fines mucho más utilitarios y menos para la contemplación y menos para actividades de ocio, creo que también se traduce en el tipo de relaciones que nosotros podemos tener. O sea, digo, no sé si quisieran ustedes como comentar algo al respecto. Yo creo que
lo tóxico cobra sentido en este momento, si bien es un concepto que ya existía. Creo que ahora, a partir de lo que comentas, que pues ahora ya tiene como mayor vigor preocuparse por nuestra salud mental. Creo que eso, por un lado, bueno, pues es positivo, lo pongo entre comillas, pero por otro creo que también tiene también una carga fuerte de negatividad en cuanto a que no somos capaces de tolerar a veces relaciones que nos exijan un poquito más de compromiso o de mayor fuerza. ¿Por qué? Porque todo agente dañino que venga del exterior ya cae en muchas ocasiones con el mote de es tóxico. Pero sabes, también yo siento que viene un poquito el término tóxico y se ha visto más como manifestado, o se ha hecho más puntual en estas épocas. Siento que tiene que ver mucho, y ahorita lo comentabas, me llamó mucho, me apareció mucho el concepto, tiene que ver con la frustración a final de cuentas. Vivimos ahorita en una sociedad frustrada, entonces por eso hablamos de las relaciones tóxicas con el trabajo, con los amigos, con los vecinos, con la misma familia. Es esta carga de frustraciones llevadas también a las relaciones interpersonales, en el caso del tema pues un poco como amorosas. Insisto, siempre ha existido este tema, lo hablamos como codependencia, pero siento que no se le había dado se había romantizado, no se había visto como esta situación de cuál es la raíz, sino se había tomado como estas relaciones pasionales, justamente como eso, ¿no? Como estas epopeyas de amor que vivieron dos personas que, a pesar de saber que no podían estar juntos o no podían o que se hacían daño, tampoco podían dejarse. Lo hemos visto en la obra y lo hemos visto en los autores. No sé, también a la misma forma creo que es un concepto que se romantizó. Lo hablábamos respecto a este aspecto del bohemio, como del escritor como bohemio, que tenía que tomar y tenía que tener esta situación. Siento que también se romantizó mucho en la literatura la idea de que el literato tenía que tener, o tenía que ser también una persona que tenía estas relaciones interpersonales tormentosas, algún amor, alguna pareja, alguna situación que venía a romper el esquema, pero eso le daba esa fuerza porque tenía que transmitir esa fuerza y tenía que transmitir esa idea. Pienso que todas las épocas, todas las culturas, todas las geografías, en todo momento, por el simple hecho de tratar de hacer una sociedad, establece una serie de normas no escritas, que es el comportamiento, ¿no? O sea, lo que es lo normal o lo habitual, y que seguramente pues tiene una historia en la ética, en la moral, en el matrimonio, en ese tipo de figuras. Pero creo que normalmente el artista, que es el artista en general, el que se cuestiona justamente este tipo de normas y que las desembona, porque de lo contrario no se haría una buena literatura si no transgredes lo que te está diciendo socialmente que se hacer. Pensaba, por ejemplo, en personajes como Rimbaud o como Netti, que son personajes que no querían hacer ninguna concesión social, ¿no? Estaban siempre en todo momento peleados con una forma de hacer las cosas o una forma que esté vinculada a la tradición. Ellos iban y querían y se imponían una forma de idea que iban para ese otro lado. Si iban para otro lado, en general, pues tendrían que amar de otra forma. Me imagino que también la forma en que se entregaban a las pasiones poco tenía que ver con la idea social de un amor sano o un noviazgo. Ellos creaban su propio concepto por el simple hecho de tener una voz propia, ¿no? O sea, si en la literatura encuentras una voz propia, seguramente es porque también tienes una visión propia que no está totalmente permeada de lo que la sociedad te está tratando de imponer. Sí, creo que también es mucho de una característica no sé si solo de Occidente, pero, o por lo menos del ser humano, ¿no? Y lo estoy diciendo al revés porque pues, el ser humano es más que Occidente, pero lo que quiero decir es que es una característica del ser humano establecer modelos, ¿no? Y entonces, en el caso del amor, hay un modelo muy particular de amor, y por eso hablaba de Occidente como este amor muy ideal,
El banquete. Y el cual, cuando el amor de los seres humanos no llega a cumplir con todas las características de este amor ideal, pasa a ser un amor deficiente. Y entonces se establece, quizá, o venga por ahí, o podemos como jalar ese hilo, donde podamos detectar que esos amores deficientes, que creo yo son todos los amores de los seres humanos, porque nunca se acercarán a este modelo de amor que es digamos, a donde recurre, más bien no al que recurre, al que se dirigen todos los seres humanos. Los que quedan a la mitad del camino, o los que se quedan poco antes de llegar a ese amor ideal, resultan ser amores tóxicos, ¿no? O lo que hoy entenderíamos como tóxicos. ¿Qué estoy queriendo decir? Quizá pues, que tóxicos es el ser humano, no propiamente el amor, pues. Bueno, pero también hay ejemplos que ahorita lo que les decía, que es muy Chernobyl, o sea, ha habido ejemplos tanto en obra como en literatos que de verdad sí se han ido a un... O sea, por más que te salgas del canon o de la parte idealizada, pues sí se han volado la barda con intensidad en cuanto a las relaciones, ¿no? Digo, comentar. Pero no sé qué tan distinto sea eso al común de la gente, ¿no? O sea... no, a final de cuentas, digo, nos enteramos o se van a comentar obras, se van a comentar autores, pero a final de cuentas son porque son figuras públicas, pero en realidad no, yo siento que es un tema recurrente y es un tema que ha hecho clic porque no está lejos de la realidad. O sea, cuántas de las obras que hemos leído, que igual ahorita a lo largo del capítulo vamos a ir comentando, ahora sí que la realidad supera la ficción. O sea, ha habido historias reales que las historias de ficción o de novelas o de cuentos cortas se quedan con lo que ha ocurrido. Incluso es un poquito ilustrador las relaciones, o por eso gusta tanto de pronto los temas biográficos, de los autores respecto a cómo ellos vivían también ese tipo de relaciones. Claro. Eso es algo muy, muy interesante. Creo que es algo que normalmente, no sé, lo platicábamos las semanas pasadas, de que de repente queremos atribuirle a la literatura propósitos o fines utilitarios, ¿no? Que sirva para... Y de repente creemos o nos parece que si los escritores escriben sobre la naturaleza humana y entonces la entienden más y la comprenden más, dominan mejor sus emociones y por lo tanto tienen relaciones más estables, y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no es verdad? Sí, o sea, se dice del escritor que, pues, al nacer la obra de la intimidad, al nacer la obra de la contemplación, pueden tener mejor inteligencia emocional, ¿no? Pero no necesariamente, y probablemente no la tengo. Probablemente la literatura más interesante o la que solemos a lo mejor ensalzar como buena literatura es aquella que nos plantea más el desorden, ¿no? El caos, lo que decías, ¿no? Sí. O sea, realmente es ahí en donde está el conflicto. Y no por buscar una resolución, porque la búsqueda de la resolución sería a lo mejor ese fin utilitario, ¿no? O sea, la resolución del conflicto, pero no necesariamente. O sea, lo que vemos es, como dice Alfredo, o sea, a pesar de que pues todos ellos trabajan en la intimidad, en la introspección, no necesariamente esa introspección tiene en muchos casos fines positivos, ¿no? O sea, positivos en cuanto al manejo de las emociones, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que viene es un poquito, o el éxito también de este tipo de temas, la catarsis que genera esta expiación del autor por medio de su obra, quizá no personal, pero de alguna situación que él mismo ha conocido o socialmente hace esta expiación, pero a la vez es lo que hace sentido con el lector, porque de una u otra forma, ya sea que lo esté leyendo en ese momento, o conoce a alguien que pasó por una situación similar, o que está en una situación similar, o que está viviendo este tipo de relaciones. Entonces, siento que parte del éxito no es como encontrarle un sentido, sino más bien ha tenido éxito en el sentido de que es algo muy común, es algo muy personal, y es algo que al final de cuentas, lo hablábamos, no es un tema
en el caso de las relaciones personales, no es un tema que venga como un canon, ¿no? Lo que a ti te funcione, no me funciona a mí. Es más fácil que en las deficiencias y los problemas se encuentren estos comunes denominadores y hagas este clic con la obra. Sí, es que pienso, ahorita que los escucho, que quizá muchos de los disparadores de la literatura de los grandes autores y autoras sea el hablar del fracaso en su intento de llegar a un amor ideal, ¿no? O sea, quizá de lo que hablan, de lo que habla la literatura sea más bien de ese fracaso, o sea, de por lo menos haberlo intentado y haber fracasado en ello, güey. Y creo que eso es lo que hace que emerja una cierta literatura mucho más, como decía Pedro, pues mucho más interesante, porque de hecho ahorita estaba como intentando hacer memoria de las obras que hablan de un amor completo y de un amor sano, bonito. Sano, güey, ¿no? Bueno, no sé, yo pienso una novelita que a mí me gustó mucho, de Yukio Mishima, que se llama El rumor del oleaje. Y la novela pues sí plantea un conflicto, o sea, hay un amor imposible, es un amor imposible, digo entre comillas, porque tiene que ver con las clases, ¿no? O sea, tienes no recuerdo ahorita el nombre de los personajes, pero tienes al hombre que es de clase baja, la mujer que es de clase más acomodada, pero creo que gran parte de la virtud o de lo que yo tomé de esa novela es que, para empezar, en la isla donde se sitúa la novela, sí hay unos que tienen mejor posición que otra, pero al mismo tiempo plantea como que todos van a tomar agua del mismo río, por ejemplo, ¿no? O sea, una parte como un tanto simbólica, ¿no? Sí. O sea, vemos, por ejemplo, que tanto familias acomodadas como las familias más pobres necesitan ir a recolectar agua del mismo río, por ejemplo, ¿no? Entonces es como estar atados a la misma condición humana, sea quien sea. Entonces, o sea, no te hace diferente. Exactamente. Todos están viviendo. Y justo en el río es en donde se encuentran, ¿no? O sea, donde se encuentran estos dos personajes y donde nace el conflicto. Y bueno, la novela tiene toda una historia, pero parte de lo que yo rescato de la novela es que creo que el amor del que habla en la novela El rumor del oleaje también tiene que ver un amor propio. O sea, este personaje que es valiente, que está en búsqueda de ese amor, de conquista, pero al mismo tiempo también sabe cuáles son sus limitaciones. Y hay algo que en él permanece, que es la fe. O sea, no necesariamente habla de Dios, pero sí habla de una fe y de que los actos valerosos o esa valentía que él demuestra no tiene nada que ver con la búsqueda en sí del amor. O sea, no trata de sorprenderla en las vicisitudes que tiene a lo largo de la novela para impresionarla, sino es algo mucho más profundo que tiene que ver a lo mejor con el honor, a lo mejor con esta tradición pues japonesa, sí, o qué sé yo, ¿no? Muy oriental. Muy oriental. Entonces creo que lo que permanece al final de cuentas es eso. O sea, es una novela en donde sí es una historia de amor, digo, al final sí hay posibilidades de que ellos se puedan reunir, pero creo que el mensaje para mí, por lo menos, fue que una cosa es el amor que yo te profeso a ti de manera a lo mejor sí, y hasta exacerbada, ¿no? O sea, puede ser como algo que esté a lo mejor fuera de mí, y fuera de mí entre comillas, porque no lo es tanto. O sea, hay algo que subyace, hay algo de mis valores, de mis principios que me hacen conducir mis actos de determinada manera. Que te configuran a que puedas vivir la pasión de la forma en que la estás viviendo. Y bueno, ya aprovechando eso, pues, entramos ya en el segundo bloque para hablar ya ahora sí de las obras. De las obras. Muy bien. Ahorita justamente, Pedro, que comentaba sobre estos amores de diferencias sociales, en esta obra que comentas de
de Mishima. de Mishima, que es como esta idealización, ¿no? Que terminan ellos como completando. Pero también justamente es un tema muy recurrente del otro lado, del amor tóxico, del amor destructivo. Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, Ana Karenina, en la que Ana, esposa de no es magistrado, una persona con un nivel o con un cierto grado alto dentro del gobierno ruso, con un estatus, termina enamorándose de Vronsky y esta es como la diferencia de este amor imposible por las diferencias sociales, la presión social de la sociedad rusa en ese momento, y que termina siendo una espiral, pero una espiral descendente hasta el abismo, y termina en tragedia. No se los voy a spoilear a nuestros autores, pero que termina en esta situación. Entonces tenemos esta parte del amor idealizado, es muy recurrente las diferencias sociales, pero también tenemos estas historias dentro de la literatura, dentro de la obra, en los que los personajes terminan destruyéndose de una u otra manera, o ambos, o uno de los dos termina pagando los platos rotos. Sí, bueno, decías para entrar ya en la parte de obras de la vida breve, ¿no? De Onetti. Que es donde nace esta construcción, este lugar de la ficción de Onetti, que es Santa María, ¿no? Justo a partir de la relación tormentosa, se me va el nombre, es Brausen y la Queca. De esa relación tormentosa empieza a crear toda una ficción, ¿no? En donde pues es el recurso que tiene el escritor, porque Brausen es un escritor para televisión. Ajá, sí. Y la forma de hacer más llevadera la relación que tiene con su pareja, o bueno, con Gertrudis. ¿Gertrudis es la Queca? No, Gertrudis es la esposa. Pero la Queca es la vecina. La Queca es la vecina, la Queca es una prostituta. Okay. Pero Brausen comienza a tener esta fantasía que ahorita, como comenta Pedro, lleva a una ficción de Díaz Grey con el nombre de otra. Que es como el alter ego. Que es todo lo que Brausen quisiera hacer, lo hace Díaz Grey. Pero a la vez la obra te lo va brincando de la vida real de Brausen con la de Díaz Grey. Pero Brausen primero sabe de la Queca por lo que escucha a través del muro, y comienza a tener cierta relación, la busca con un nombre ficticio, además se presenta como otro alter ego, como una persona que no es amigo de una de las parejas que le escuchó mencionar en su momento a ella, pero es abandonado por Gertrudis y comienza a tener una relación con ella. Pero es esta degradación. Brausen, cada visita mencionan mucho que son botellas y botellas de ginebra. Brausen comienza a golpearla, se alcoholiza y la golpea como para descargar, volvemos al punto, toda esta frustración. Bueno, hay algo que a mí me parece que es o sea, que se me hace de muy gráfico. Se hace muy gráfico, que es le gustó la novela. que le parece insoportable tocarla porque le quitaron los senos. Tuvo cáncer de seno y se lo quitaron, y ya no vuelve a hacer lo mismo, y se culpa, trata de vivir de no hacerla sentir mal, pero a él le afecta. Terminan separándose. A mí lo que me llamó mucho la atención de la vida breve es esta degradación. Primero alcoholizados, la maltrata, la ofende con palabras, luego pasa a los golpes, luego ya el mismo Brausen como narrador te lo dice, que ya no necesitaba alcoholizarse para llegar y golpear a la Queca. La Queca se alcoholizaba para aceptar ese maltrato. Entonces ya es una relación, no es una relación de amor, porque amor no existe, pero es aterrizándolo en el punto de las relaciones tóxicas, no siempre es por amor. Lo hablábamos laboralmente, pero esta es una relación tóxica en el sentido de que las dos personas se van destruyendo. La chamba de la Queca es ser prostituta, y a Brausen, en su alter ego,
termina descargando toda su frustración, está a punto de quedarse sin trabajo, no termina un argumento que es donde aparece Díaz Grey, lo deja a su esposa y va todas las noches a golpear a la queca. Ya ni siquiera la busca en este punto. Como quien va al gimnasio, ¿no? Ajá, ya ni siquiera es como este punto de un... Así como buscarían los demás a la prostituta para este desfogue sexual, Brausen va y busca a la queca para golpearla. Y la queca lo acepta, incluso sin recibir un pago por eso. Es parte de esta relación que van teniendo. Yo recordaba una novela de Vargas Llosa, Travesuras de la Niña Mala, en donde es un peruano, Ricardo Somocurcio, que se mamó con el apellido, perdón. Sí, la neta sí está muy mamón. De hecho, ni siquiera sé si lo pronuncié bien. Espero que sí. Perdón, sí, Mario, no pero también no manches. Perdón, Mario, pero también no manches. No sé. Sí, saludos a Mario. Saludos a Mario, a Perú. Es un peruano que pues, vive en el momento en el que todos sueñan los intelectuales en viajar a Francia, ¿no? Ahí está la intelectualidad de la nata, la intelectualidad. Pero conoce a una chica de la que él estaba enamorado, que dice ser chilena, ¿no? Incluso adopta incluso el acento y hace que tiene una vida, y al final de ese primer capítulo pues descubren que no es verdad nada de lo que ella hacía. En Francia se la vuelve a encontrar, pero se la encuentra ahora como una guerrillera, ¿no? Que está siendo captada para este movimiento estudiantil de la Sorbona y demás, porque esos son todos los atributos de la novela, que va siguiendo pues cómo va convulsionando el siglo XX. Entonces ella le dice: si quieres que yo me quede aquí, dice, no me gustas, no me atraes para nada, no te amo, pero si me quedo y le echamos unos meses chance y me enamoro de ti, haz que yo me libere del servicio militar en el que estoy inscrita. No puedo. Entonces ella se va y la deja de ver otra vez un ratote, y cuando la encuentra pues ya está casada con un francés, es de clase alta, y el problema es que ella en realidad pues vive en una ambición, siempre ha soñado con ambición. Entonces a lo largo de la novela se la está encontrando constantemente, llegan a tener una relación, llegan a tener flirteos, pero la relación se degrada muy feo cuando llegan al Japón. Están en el Japón en la época de los yakuza. Ella está vinculada con uno de la mafia yakuza y se comporta como nunca se había comportado, ¿no? Es de, vamos para que me hagas el amor, oye, pero pues no me va a matar, no, él nos va a dejar y no pasa nada. Están en la cama, cuando están haciéndolo, lo ve sentado en la habitación a yakuza, los está viendo, porque en realidad ese es un fetiche. Un fetiche, ajá. Y cuando él se enoja, ella lo corre, porque ella está como a disposición de toda la satisfacción de todo tipo sexual de ese yakuza, ¿no? Y a lo largo de lo que va terminando la novela es cómo esa relación que va entre ellos y que va siguiendo los movimientos del siglo XX va llegando a la vejez, y tiene un aterrizaje muy, no sé, me parece agradable. No me parece que sea una novela romántica, pero creo que es bastante agradable cómo aterriza esa forma de amor, no sé, violento, desagradable, turbulento. Sí, pues un poco también por la turbulencia del siglo XX, ¿no? Que también eso enriquece mucho la novela. Sí, yo pienso, yéndome un siglo atrás de donde están ustedes situados, a tirito de piedra, ajá, al siglo XIX, pienso en la relación que establecen Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, ¿no? Porque es muy curioso, primero porque Arthur Rimbaud tenía 17 años y Verlaine tenía creo que 28. No estamos para saber. Y en segunda porque es, creo yo, se manifiesta el genio primero de Rimbaud, que bueno, esto comienza porque Rimbaud, que era un pueblerino de Francia, él nació en Charleville, que es un pueblo al norte de Francia en una frontera con Bélgica, y él tiene un profesor que es el profesor Isambard en no sé, en el colegio que habrá sido la primaria, secundaria, no lo sé, el liceo que le llaman allá en Francia, y el profesor Isambard lo provee de libros de los clásicos, Eurípides, Homero, Horacio,
Rimbaud lee y escribe en griego y en latín, gana un premio de poesía en latín teniendo 13, 14 años, y él a los 15 años baja a pie a París, ¿no? Él tiene 3 fugas de su casa porque él tenía una mamá muy complicada y pues el papá era un borracho que quedó ahí, nadie supo de él después, entonces la mamá se hizo cargo de los 3 hijos, eran dos mujeres y 2 hombres, y él tiene muchos conflictos con la mamá, se va a París, hace 3 viajes a París, y él nota inmediatamente el ambiente intelectual que hay en Francia, bueno, en París, ¿no? Lo que le llamaban a los parnasianos, que eran los poetas más importantes de París en ese entonces, liderados por Victor Hugo. Entonces él absorbe inmediatamente la poesía que se hacía en Francia en ese entonces, regresa a Charleville, escribe una serie de poemas y le envía a Paul Verlaine, que Paul Verlaine era uno de los poetas que estaban ya dándose a conocer en boga en ese momento, en ese tiempo en París, y Paul Verlaine lo invita nuevamente a París, a su casa, para que el gran foco que había en París lo viera, ¿no? a Rimbaud. O sea, lo cobija. Lo apadrina. Okay. Y entonces Paul Verlaine, casado, tenía creo que ya una hija, si no me equivoco, y inmediatamente establecen una relación amorosa, donde Rimbaud era, digamos, un genio que no se llevaba bien con nadie, le daban como un hogar y él inmediatamente se salía de ahí, ya nadie lo quería. Hay un evento ahí en un café, porque se juntaban en los cafés literarios de ahí de París, donde él reta a golpes a un poeta muy, muy importante. Lo expulsan de ahí del Circo del Parnaso, y se va él con Verlaine primero a Londres a dar clases de francés y aprender inglés. Verlaine abandona a su esposa, abandona a su familia. La esposa lo demanda por pensión alimenticia y por, no sé, cuestiones de la época, porque ella se dio cuenta de que había una relación ahí y que pues, eso en ese entonces estaba prohibido, ¿no? El delito de sodomía. Exactamente, que es como la homosexualidad, ¿no? Y entonces termina, para no hacerles más largo el cuento, terminan en Bruselas, hay un ir y venir, ¿no? De la relación, ¿no? Verlaine no sabe si dejar o no a su esposa, regresa con ella, luego regresa con Rimbaud. Y en una última cita que tienen en Bruselas, Verlaine le dispara a Rimbaud y le hiere la mano. Y entonces Rimbaud se regresa a Charleville, a casa de su mamá, y escribe la temporada en el infierno, ¿no? Que es un poemario donde Rimbaud habla de esta relación tormentosa que tiene, no con Verlaine particularmente, sino con el amor, güey. Okay. ¿Verdad? Algunos expertos, y yo creo que estoy de acuerdo, ven ahí una mini Divina Comedia. Ajá. Porque de hecho Rimbaud ingresa al infierno y el último poema, que se llama Adiós, tiene unos versos que dice: ha sido recobrada, que la eternidad es el mar ida con el sol, ¿no? Y ahí ves cómo Rimbaud entra al infierno y sale. Es como esta estructura danteana de descender a lo más profundo para llegar a la redención. Y Rimbaud en un poema que se llama Delirios 2, porque es Delirios 1, La alquimia del verbo, donde él habla de la poesía, él establece cómo es su proceso más bien cómo entiende él la poesía. Y en Delirios 2, La Virgen Loca y El Esposo Infernal, se llama el poema, habla directamente ya de Verlaine, ¿no? Pero Verlaine resulta, fíjate, esto es muy curioso, la Virgen Loca, o sea, es la sufriente, no es Rimbaud, güey, es Verlaine, o sea, él se está asumiendo como el agresor, güey, siendo que él fue el que recibió el disparo, pero él es el abusivo, él se perfila, bueno, no se perfila, se dibuja, pues, en el poema como el quien abusa. El que viene a abusar, sí.
Y me parece muy interesante ese poemario, güey. Toda la obra de Rimbaud es interesante, pues, pero ese porque tiene esa característica como de Orfeo. Ya es que Orfeo llega, desciende a los infiernos por Eurídice, desciende a los infiernos. Pues tiene esto, ¿no? O sea, él desciende por amor a los infiernos y luego sale, ¿no? Y sale con una especie de medio cristianizado, porque Rimbaud ya en África, donde él se dedica a vender esclavos y armas. Y se cristianizó. Él ya, pues que su único contacto, el único francés ahí era un sacerdote, güey. Entonces, toda su relación epistolar que tiene ya con ese sacerdote y con su mamá y su hermana, es una relación que ya muy cristiana, o sea, como hay una conversión ahí extraña a partir de un amor como muy torcido que tiene con Paul Verlaine, ¿no? Si pueden, busquen la obra de Rimbaud. La temporada en el infierno está editada en todas las ediciones que ustedes se imaginen, de 30 pesos, de 300 pesos. Pensaba más o menos del mismo siglo, y también condenado por ser sodomita, Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde, que justo cuando estaba en la cima de su trayectoria, pues justamente por el padre del chico con el que está saliendo, que también 20 añitos, les gustaban jovencitos. Era hijo de un el Lord de Queensberry, ¿no? Sí, un marqués de Queensberry. Y incluso su papá le prohíbe andar con Oscar, él lo niega y le quita una renta, y hace que prácticamente Wilde lo esté manteniendo, le paga las juergas, le paga el alcohol, los viajes y demás. Bueno, cuando termina en la cárcel, porque todavía la relación pues es un poco, no sé cómo decirlo, porque contrataban prostitutos y tenían mini orgías, ¿no? 4 o 5 jovencitos entre ellos, y esa era una forma de tener su relación, ¿no? Pero las cartas que él le manda a Lord Alfred Douglas son de amor, o sea, la verdad es que es un amor muy pasional, lo mima, lo chiquea, le dice cosas, Bossy, por ejemplo, como dice, pero le dice, eres mi lirio, eres mi clavel, te busco, te espero, hay sombra donde tú no estás, hay cosas muy hermosas. Bueno, el inicio de Profundis han pasado 3 años y no ha recibido una sola carta tuya, güey. Exacto. Eso es lo que le duele a él, ¿no? Y De Profundis justamente es, para muchas personas, la mejor obra de Oscar Wilde, ¿no? O sea, lo que hizo lo caracteriza desde el dolor, ¿sí? Y que la carta en realidad es un viaje hacia sí mismo, porque incluso hay grandes extensiones de la carta donde se olvida un poco de Bossy y hace un poco el análisis del artista, de lo que debe de hacer, de él mismo, de cuál es lo que le toca, la letra que tiene que poner, ¿no? en el libro de la vida. Pero, y esto reafirma lo que platicábamos, el hecho de que Vía una nación tormentosa, y escriba sobre ella y tengas esta no sé como facilidad para hacer un diagnóstico de la condición humana, no te capacita para no sufrirlo, no dejas de ser. Tanto es así que cuando él sale, se vuelve a ver con Alfred Douglas y se van a vivir 3 meses a Nápoles, ¿no? Donde vuelve a fracasar el asunto, o sea, no funciona. Pero o sea, si hay algo impactante y que debes de leer, güey, es el último párrafo de Profundis, donde le dice Oscar Wilde a Alfred, ¿no? Yo vine a enseñarte, o sea, quizá conmigo conociste muchas cosas, conociste el arte, conociste el análisis estético de las obras, conociste el glamour. Le dice, pero hay algo que me faltó, hay algo que no te he enseñado y que vine a enseñarte, que es la importancia y la profundidad del dolor, güey. Y así termina De Profundis, güey. Ven, raza, y se contentan con Johnny Depp y... Digo, aquí no hay sorpresas en la cama, pero es esta intensidad. También ahorita lo que estás platicando con las obras, a mí se me ocurre, se me viene a la mente El túnel de Ernesto Sabato, que empieza con... El primer párrafo es la confesión. Juan Pablo Castel te participa que él fue el asesino de María Iribarne y te va contando cómo la conoce, cómo llevan la relación. María casada, se ve más joven, pero en realidad tiene más experiencia. Pero esta parte de Juan Pablo Castel, pintor,
volvemos un poquito como esta sensibilidad del artista, ¿no? Que tiene de pronto como esta situación. Es una relación intensa, es una relación donde él manifiesta que busca tener la cercanía, pero a la vez esa cercanía le tiene dos vertientes. ¿Y si me está mintiendo? ¿Y si lo finge? La confronta, se calma, pero a la vez es, bueno, ¿y si me está mintiendo para que me calme? Y es una serie de situaciones. ¿Sí le gustó mi cuadro? O no, o oye, es que el sexo, el acercamiento, todo, no, es que sí me gustó, qué bueno, necesito que me lo digas, la zarandea, sí me gustó, muy bien, lo repito, es como, y si me dice que sí le gustó, pero para nada más para jugarme la píldora. Es un neurótico, ¿no? Sí, o sea, es un que celotípico. La segunda vez que se ven es como, te necesito, pero ¿para qué me necesitas? No sé, te necesito conmigo, y ella acepta y entran en este juego. Entonces son estos también amores intensos. Van a la obra de Ernesto Sabato, fue muy juzgada la obra porque fomentaba insisto, desde el primer párrafo confiesa que es la historia de un asesinato de una mujer. Pasó por mucha de la censura en España por feminicidio, por violencia hacia la mujer. Se creía que fomentaba este tipo de relaciones, pero lo que ya se ha platicado desde el tema anterior, la literatura busca ir más allá de esta situación. Yo que sepa, Ernesto Sabato no tenía este historial. Ahorita regresando un poquito sobre los escritores, ¿no? O sea, pues no se necesita ser Rimbaud, Baudelaire, Wilde para caer en esta situación de unas relaciones tóxicas como literato, pero lo manifiestas, y la obra como tema también. Sí, incluso creo que es una de las, o sea, lo que hace que las novelas sean censuradas pues son las malas lecturas, ¿no? Porque ya desde el momento en que dices que fomenta, pues yo creo que la literatura no está para fomentar nada, ¿no? Ni siquiera se puede fomentar a sí misma para que la gente lea, o sea, exactamente. Y sí se le pediría un poquito de criterio al lector también, ¿no? A lo mejor también tiene un poquito de lo que platicamos de la catarsis que tiene el escritor al hacerlo, pero también por qué le hace sentido al lector, perdón. También ahí creo que más que cuestionarse el por qué el escritor lo abordó el tema o hizo esta obra, también siento que tendría que ver el qué te genera esta obra al leerla. Lo lee uno y no es porque lo vas a leer ya te van a dar ganas de salir a asesinar mujeres, no. Pero si lo lees encontrando una justificación o teniéndole un sentido, o tú crees o te sientes identificado con el personaje que termina asesinando a María, ya te habla un poquito más de la parte personal, ¿no? Más que a mí me encanta el cine gore, pero no he matado al productor. Exactamente. Aguas productor. Dentro de la... ¿Qué es? No, me volteé a ver Pablo, digo, ¿y tú qué piensas? Sí, ahorita que estaban diciendo eso de qué es lo que dispara un acto así de violento, pensé en el cuento de Carver, pero no me acuerdo cómo se llama, que es el de dos amigos que tienen una comida y una reunión y matan a y una... que es tanta agua tan cerca de casa. Tanta agua tan cerca de casa. Son dos amigos, no sé si se frecuentan o dejaron de frecuentarse, después se vuelven a frecuentar, no lo sé. El punto es que la historia es es un cuento en donde están ellos dos en no sé, en el patio, están haciendo como una carne asada, barbacoa, una barbacoa. Y no sé, hay un cierto tedio de eso, ¿no? Como de esa vida tan monótona. Llega el fin, trabajamos fin de semana, carne asada, pero no te lo dice de esa manera, ¿no? Que también es eso es lo importante de Carver. La monotonía del sueño americano, ¿no?
Y como dos hombres completamente funcionales que tienen a sus esposas y se vieron para tener una barbacoa, de repente hay algo que se dispara y pum, matan a un niño. Sí, van al río a buscar no sé qué y se quedan las esposas y hay dos pues niñas van en bicicleta y las empiezan a seguir en el carro. Hey, les damos ride y no, una onda medio de acoso, ¿no? Sí. Y el Carver juega con esto de que ellas jugaban así, no se crean, mejor no. Entonces, sí, o sea, como si estuviera coqueteándoles un poco, ¿no? Ajá. Y al final, pues... Pero ahí está cañón porque estamos hablando de que hasta ahorita habíamos abordado temas de relaciones tanto de los autores como la obra como una relación ya personal, pero aquí es una relación casual, o sea, es este disparador. Exacto. Disparador de buscar la aventura, pero volvemos a redondearlo, te habla de la frustración de cuando las chicas no terminan de caer en el juego, les dispara a dos personas total y completamente tranquilas, padres de familia, les dispara a caer en esta conducta violenta. Y asentando eso en lo de las relaciones tóxicas, quien cuenta, la narradora es una de las esposas de ellos, de quien está como en una contando. confesión que se lo haya hecho. Y es que yo sé que las mató, o sea, yo sé que este güey fue. No manches. Qué buena onda. Pero está muy bien. Pensaba también en Carver, este cuento pues, pequeñísimo de mecánica popular, que justamente es una disputa de una pareja, ¿no? Como siempre en Carver, no hay propiamente un inicio. La historia arranca cuando abrir muy cinematográficamente, abres cámara y está la situación. Es como así. te asomas a la ventana, entonces ya Ajá. está sucediendo las cosas ahí, ¿no? Ya hay un preámbulo y eso ya lo tienes que intuir tú. Está en una disputa, él está agarrando sus maletas, y ella lo está insultando, él está como con mucha toda parsimonia diciéndole que sí, que se va a ir, pero que se va a llevar al niño, no te lo vas a llevar, sí. Entonces por fuerza él le gana y le quita al niño y en otra lleva la maleta y comienzan a jalarse al niño. Son 3 páginas, ¿no? 2 páginas y media, algo así. No, pero insultos. Sí, no, o sea, es lo que estás presenciando es la querella, ¿no? Bueno, está llorando, le da ataques de rabia, pero donde entra en crisis es donde le quieren quitar al bebé. Y ahí es donde de una forma muy bonita porque me parece que no tiene Carver necesidad. Explícate con las expresiones bonitas, sí. Ya estoy sacando un lado lo que hacemos en la lectura, explícate con bonito. Me parece que es muy estético que pueda hablar de algo tan salvaje y que no necesite hacer un close-up en la sangre, ¿no? Pero bueno, vayan a ese cuento, precipítense a leer ese cuento. Está en un libro que se llama fíjate, curioso, el libro se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Ándale, está a todo dar. Está. Ok. Muy Entonces, bien, pues conclusiones o cierre. Sí tiene justamente ya como conclusión para ir cerrando el capítulo. Así como cerramos el capítulo anterior sobre si esta visión del escritor como bohemio, como alcohólico era vigente, aquí voy a bifurcar la pregunta, pero es la versión del escritor, la manera personal, como una persona que tenga estos problemas interpersonales, ¿sigue vigente? Y la segunda, las relaciones tóxicas como tema en las obras, ¿siguen vigentes? Sí, sin duda, creo que, y creo que lo dijo al inicio Alfredo, o sea, siempre el conflicto va a ser mucho más atractivo, ¿no? Realmente nos queremos enterar de eso, del conflicto, de esa manera es que hay historias, ¿no? En la obra, y como escritor necesitas tener estos problemas. Creo que la obra es inherente de alguna manera a la vida del escritor, entonces... a lo mejor cuando hablaban de Sábato, ¿no? O sea, Sábato, no sé, creo que no sé si tuvo varios matrimonios, realmente no lo sé, pero creo que tenemos tarea. Creo que no, o sea, creo que a lo mejor me equivoco y digo una tontería, pero creo que como en la vida personal fue
Muy estable. Discreto y estable, ¿no? Entonces, no necesariamente la obra es reflejo completamente de la vida del escritor, pero sí de las cargas sociales, pero y también como introspectivas, internas, ¿no? O sea, internas, sí. Entonces, creo que un poco como la obra de La vida breve, Onetti, o sea, es este escritor que se hace alter egos para tener todas esas posibilidades, todas esas que no vivió. Exactamente, tener esas posibilidades, esos desenlaces que en la realidad no me atrevo a llevar a cabo, ¿no? Entonces, es una suerte de vivir las vidas que quiero vivir, que no puedo vivir y las tengo que imaginar. Entonces, creo que vigente va a ser siempre. A mí, para cerrar, pues más que un tema de literatura, es un libro que creo que a lo mejor yo no pude decir de manera muy concreta cuál es como la relación que tiene con esto, pero sin duda lo creo, que es La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, donde creo que esta parte de la otredad de los agentes externos que a veces tardamos en incorporarlos, como todo eso, ¿no? Como de las relaciones tóxicas, creo que nos puede ayudar a entender un poquito más de qué es lo que pensamos actualmente en la sociedad que vivimos. Entonces yo les pondría ahí La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han. Muy bien. Yo pensaría en, sobre todo, quiero hacer las labores de un promotor de la obra de Sylvia Plath. Y Sylvia Plath va a ser una autora que va a estar saliendo mucho en este canal. Nos patrocina. Sí. Bueno, ella tuvo una relación con un poeta laureado de Inglaterra que se llama Ted Hughes, donde ella va de Boston a Londres y se casa con él y resulta que hay como una especie de o sea, Ted Hughes nunca estuvo dispuesto a sacrificar nada de su tiempo para escribir, y entonces le relegaba esas labores domésticas y de crianza a sus esposas, porque Sylvia Plath fue la primera, pero tuvo esposas e hijos con muchas mujeres, ¿no? Curiosamente, a Sylvia Plath la engaña Ted Hughes con una aspirante escritora que se llama Asia Gutman. Entonces, hay un momento donde Sylvia Plath, Ted Hughes ya no vivía con ella, y ella se imaginaba que era Asia Gutman la que le había quitado al marido. Entonces ella marca, hay que tener en cuenta que del departamento, estoy hablando de un Londres en invierno, fue el invierno más frío en creo que 40 años en Londres, ¿no? Suave. Entonces ella tenía que bajar de su departamento, ir a una cabina telefónica, hacer fila para marcarle a Ted Hughes y que este güey no le contestara, ¿no? Entonces en una de esas contesta y Sylvia Plath se da cuenta que esa voz es de Asia Gutman. O sea, ella sabe que está viviendo, que no solamente la engañó, sino que está viviendo con ella, ¿no? Y entonces, Sylvia muere, ella se suicida metiendo la cabeza a un horno, y Asia Gutman años después se suicida de la misma manera. No manches. Entonces, la obra de Sylvia Plath, la más importante, es un libro que se llama Ariel, donde ella, en los años del 62, ahí lo tenemos, Ariel de Sylvia Plath, en el año 1962, es cuando ella se separa, y es cuando ella escribe, decían sus críticos, un poema a diario, al nivel máximo, pues es la mejor producción artística de Sylvia Plath son en esos meses del año 1962, y ese es el libro, ¿no? Ese libro Ariel. Entonces yo recomendaría la obra completa de Sylvia Plath, pero Ariel tiene mucho de esta de cuando Sylvia Plath se separa de Ted Hughes y todo lo que viene después, que es algo muy tormentoso lo que ella vive, y está retratado. No es que Ariel hable de eso, pero si tú conoces la biografía de Sylvia y te adentras en la obra, puedes empezar a darte cuenta de... Ahí lo recomendarías de pronto
entrar un poquito en la biografía para poder entender muchas cosas. Hay poetas cuya biografía puede estar totalmente deslindada de su obra. Ajá. Silvia Plath no es ese el caso. Ok, O sea, va. la obra poética de Es Silvia importante Plath, para que lo tienes que conocer su vida. Biografía de Wikipedia rápida Sí. ayer. Ok. O sea, hasta a veces Apúntala, en las por solapas favor. de los libros viene su biografía. Bueno, yo recomendaría Atravesados de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa. Ya platiqué casi todo lo que de lo que va. No es La Casa Verde, no es Conversación en la Catedral, no es La Fiesta del Chivo, pero creo que es una obra muy, creo que tiene mucha valía, mucha valía. Se nota cómo los personajes van cambiando, lo que hace muy interesante a las novelas en general, creo que es cuando el personaje inicia y lo que termina no es lo mismo, ¿no? O sea, sientes el deterioro que la novela imprime en el personaje y la forma en que termina de una forma que me parece muy estética. Se la recomiendo muchísimo. ¿Y crees que esta vigencia del escritor como problemático en las relaciones interpersonales sigue vigente? Pues yo pienso que va a haber problemas, personas con conflictos toda la vida, o sea, por más que se atienda, y si las hay, va a ser parte de la condición humana, y si es parte de la condición humana, va a disparar en la literatura. Va, pues yo, como comentábamos también la parte anterior, siento que son como estereotipos que se van manejando, ¿no? Han salido genios como Rimbaud, por ejemplo, con todo lo que genera con este tipo de relaciones. Wilde, su literatura anterior no tiene que ver con ¿Con De Profundis? con De Profundis. No. Es el cierre de una vida tormentosa, pero no tiene que ver. Pero también siento que es un tema que genera y que va a seguir vigente y que va a ser como autor, esta catarsis. De pronto van a seguir saliendo literaturas como expiación, pero a la vez va a haber tema porque va a seguir siendo un producto consumible por todas las personas que están pasando por una misma situación. Siento que puede generar esta línea. Y pues yo el libro que les recomendaría, lo mencioné, El túnel de Sabato. La verdad es un cuento que me choqueó. A Sabato no lo había leído y Sí, yo también fue la primera obra que leí. y la verdad es que, digo, para las relaciones tóxicas es un muy buen ejemplo de relaciones tóxicas. Por favor, si a la mitad de la obra comienzan a sentirse identificados, Vayan a terapia. vayan a terapia. Sí, por favor, por María y por todas las personas que vayan aquí. Pues bueno, espero que les haya gustado la segunda entrega de los capítulos, que nos sigan en redes sociales, los invitamos. Sí, es escritura, estamos en Facebook, ¿Escriturama? Escriturama, el canal. En Instagram. En Instagram, es que yo me sé todo. Instagram, Escriturama, el canal. Facebook como Escriturama. Estamos ahí. Que nos comenten. Van a seguir saliendo videos más cortitos con recomendaciones. Y pues esperemos que les haya gustado. YouTube es Escriturama. Y el canal que nos produce es Apatía TV. También busquen Apatía TV. Apatía TV, Escriturama. Estamos ahí para que nos busquen. Y pues seguimos con las entregas parciales y estas cápsulas mensuales. Muchísimas Un placer, gracias. Hasta luego. Listo. Muy bien, muchas gracias. Aún no sueltito, ¿no? Solo son más sueltitos, ¿no? Sí.